La Voz Universal TV presenta Ideas que transforman, con Gonzalo Chávez. Hola, buen día. Estás en el programa Ideas que Transforman, acá con Gonzalo Chávez. El día de hoy trataremos el tema de las ciudades metropolitanas. Para eso tenemos una persona con mucha experiencia en este tema, que ha escrito una tesis sobre la temática, que es acá el licenciado Limber Ulloa, con mucha experiencia en el tema, trabajando, asesorando al gobierno municipal. Y bueno, pues es una autoridad en este tema. Muchas gracias, Limber, por estar con nosotros. Gracias, Gonzalo, por la invitación a este programa Ideas que Transforman. Y un saludo cordial a todos quienes ven y escuchan esta radio, que en realidad es segunda vez que vengo y estoy muy agradecido por la invitación. Querido Limber, hablemos de los conceptos de metropolización que hay en el planeta. Porque yo veo en el planeta existen ciudades como Nueva York, Moscú, Buenos Aires, San Pablo, que son ciudades metropolitanas en realidad, donde el área geográfica del centro del núcleo es reducido comparado con todo el resto. ¿Cómo se dan esos conceptos de metropolización? Bien, para no generar conceptos demasiado técnicos y que se pueda entender, cuando una ciudad crece y alrededor de esa ciudad crecen otras ciudades que ya amenazan con confundir los límites geográficos de las ciudades, en este caso la ciudad principal cobija a las ciudades intermedias que se anexan o toman la decisión de anexarse a una ciudad principal, y entre todas ellas componen una región metropolitana. Esa región metropolitana implica de que a partir del momento en que, o a través de una ley o a través de una resolución ministerial o resolución suprema, avanzan en el tema, ellos deben comenzar a planificar de manera conjunta todas las inversiones que se establezcan a través de sus respectivos POAs, y además deben incluir en su presupuesto el monto de la inversión que se debe hacer para el desarrollo de esa región metropolitana. Básicamente ese es el concepto, por lo tanto involucra una decisión política, una decisión administrativa y una decisión de planificación de manera conjunta para que el desarrollo ya no sea individual por parte de cada una de estas ciudades o municipios. ¿Cómo se determina el tamaño? En realidad no hay tamaños, porque todo depende de las áreas que se seleccionen. No vamos a comparar nunca una región metropolitana de París o de Nueva York, ¿no es cierto?, con una región metropolitana en el caso de Santa Cruz, Cochabamba o La Paz. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz ya ingresaron en la decisión a través de una ley del gobierno autónomo departamental, en el caso nuestro, que es la ley número 001 cabalmente, para decidir de que va a convocar a todos los municipios que decidan conformar esta región metropolitana. Entonces, no es el tamaño, porque pueden armar regiones metropolitanas otro conjunto de ciudades intermedias, por ejemplo, en el mismo departamento de Santa Cruz, ¿sí? Vamos a suponer que decidan hacerlo en la Chiquitania. Pueden hacerlo en función a su provincia y la cantidad de municipios que tengan distintas vocaciones productivas, pero el mismo propósito de desarrollo. Entonces, no es por el tamaño, ¿sí?,
Si queremos entrar específicamente al departamento de Santa Cruz y al municipio de Santa Cruz de la Sierra, que genera una región metropolitana, se han anexado 7 municipios y uno de ellos ni siquiera hace frontera, es el caso de Montero, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se junta Guarnes y junto con Guarnes participan del desarrollo de la región metropolitana. ¿A qué me voy con esto? Por ejemplo, la mancha urbana del municipio de Santa Cruz es más grande que la mancha urbana de Madrid y toda la región metropolitana de Madrid. A Madrid le cuesta tener gobernanza con el espacio que tiene solamente el municipio de Madrid. Sin embargo, Santa Cruz se sigue expandiendo y es imposible poder dar la calidad de servicios necesarias con unas manchas tan grandes. Te doy un ejemplo. En Cochabamba, Colcapirua, Sacaba para otro lado, Vinto, son municipios separados. Y eso te genera que el núcleo duro de lo que es Cochabamba pueda ser trabajable. En La Paz partieron La Paz en dos, en La Paz y el Alto, y pusieron la zona de Mayasa, la zona de la otra zona de abajo, que no me acuerdo, y le generaron un espacio de gobernanza. Santa Cruz no. Santa Cruz crece, y es una ciudad que tiene 2 millones de habitantes y tiene una mancha gigante, y es imposible dar gobernanza en esas condiciones. ¿Es factible particionar, crear nuevos municipios y hacer algo más gobernable? Claro. A ver, cada ciudad o municipio tiene sus características tal como la acabas de mencionar. Y la forma de crecimiento es distinta. Ha habido un mal concepto de desarrollo municipal en la planificación territorial del municipio de Santa Cruz de la Sierra, donde se priorizó la extensión horizontal. Cuando me hablas de otros países, no hay extensión horizontal, sino que hay una extensión vertical. La población crece en función a la cantidad de edificios que se construyen en un territorio seguro más pequeño, ¿sí? Y me hacías esa comparación con Madrid. Pero eso no significa que tienes mayor cantidad de habitantes. Ahora, lo que sí debemos separar es el elemento político y de gobernabilidad y técnico de gobernanza. Voy a ponerlo en claro en el municipio de Santa Cruz, porque es un ejemplo que la mayoría todavía no lo conoce y muchos de los alcaldes que participan de esta región metropolitana, ¿sí?, desconocen técnicamente. Se aprueba la región metropolitana y el primer mandamiento, ¿no?, el primer ordenamiento de esta ley dice que se debe conformar un consejo metropolitano. Ese consejo metropolitano supuestamente es el elemento técnico que va a permitir planificar como se planifica cada uno de los municipios. Un municipio se planifica en el POA, pero tiene herramientas como el plan de ordenamiento territorial, el plan municipal de ordenamiento territorial, ¿correcto? Pero ahí interviene también la gobernación, que tiene su PTDI, ¿no es cierto?, que es otro tipo de planificación, y se tienen que juntar cada uno de esos planes de ordenamiento territorial de cada uno de los municipios en un consolidado para determinar cómo es que se hace la nueva planificación metropolitana. Si el municipio de Santa Cruz había tomado la decisión en su POE y su presupuesto de invertir en infraestructura, suponete, $1.000 millones, y el de Montero 300 millones y el de Cotoca 100 millones, hoy todos esos presupuestos en función de una nueva planificación de ordenamiento territorial va a redefinir dónde se hace la inversión para que convenga a todos los municipios que participan y no cada uno en su propio municipio. Entonces, el elemento técnico es más importante que el político y el de gobernabilidad porque le va a dar pie
a quienes son electos políticamente, vamos a hablar de concejales y vamos a hablar de alcaldes y de gobernador, para que trabajen en función de un proyecto eminentemente técnico que genere un mejor desarrollo para las 7 ciudades o los 7 gobiernos municipales. Entonces, por eso decía que debemos separar ese elemento, porque no va a haber una gobernabilidad como la que tiene un alcalde con su consejo, ¿cierto? No, aquí tiene que superar las decisiones internas de cada gobierno municipal y ponerlo en un plano metropolitano de decisiones que van más allá de lo que cada alcalde piensa para su propio municipio. Entonces ahí marca la diferencia. Es otro tipo de gobernabilidad que lo va a sustentar ese consejo metropolitano que a la región metropolitana le informa hacia dónde va la visión y la misión y la planificación de este territorio metropolitano, que es más grande que el de cada uno de los municipios. Tocaste un tema clave, que es el tema de visión de desarrollo. ¿Cuál es la visión de desarrollo de una Santa Cruz metropolitana? ¿Hacia dónde vamos como Santa Cruz? ¿Cuál es nuestro factor competitivo como región metropolitana que haga que la gente llegue, venga y esto sea un boom, que esto sea el desarrollo? De verdad que sos muy acucioso, querido Gonzalo. Estás haciendo una pregunta que ni siquiera los alcaldes y los concejales y el gobernador te la pueden responder en este momento, porque la respuesta es: ni siquiera cada uno de los municipios conoce y ha presentado su vocación productiva. Si tú preguntas cuál es la vocación productiva del municipio de Santa Cruz de la Sierra, está entre turismo, está entre comercio, está entre industria, entre polos de desarrollo, parques industriales, puertos secos. No hay la respuesta porque no han definido ni han priorizado la vocación productiva. Me preguntas el de Warnes. El de Warnes no lo decidió la alcaldía, lo decidió el grupo La Fuente. Instaló un parque industrial latinoamericano, está generando una nueva inversión de más de 3.000 millones de dólares. Mirá el monto, ¿no es cierto? El presupuesto general del Estado destinaba 6.000 millones de dólares en las buenas épocas. Hoy destina 2.800 millones de dólares para todo Bolivia en inversión pública. Una sola empresa decidió invertir 3.000 millones de dólares en la ciudad productiva La Nueva Santa Cruz. Municipio de Warnes, cerca de la frontera con el municipio de Santa Cruz. Ya invirtió cerca de 3.000 millones de dólares en el Parque Industrial Latinoamericano en Warnes mismo. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares que se han invertido. Y ahora pregúntame, ¿esa es su vocación productiva? ¿Parques industriales? Le preguntas al alcalde nuevo que recién ha entrado, que creo que es una mujer, y ella no sabe porque no es parte de su planificación. La planificación la hizo el sector privado. Es decir, sobrepasó la capacidad técnica del municipio de Warnes con toda su estructura de funcionarios municipales. Entonces, por eso es que se necesita este famoso Consejo Metropolitano que agarre toda la planificación que han hecho cada uno de los municipios, la consolide y determine recién ahí cuál va a ser la vocación o la visión de vocación productiva de la región metropolitana, que con seguridad va a tener muchos elementos y mayor fortaleza. Es decir, se va a convertir en un centro de atracción no solo para Bolivia, sino para Sudamérica. Y va a tener que generar leyes dentro de esa región metropolitana que te permita, por ejemplo, incentivos fiscales para quienes quieran venirse del Parque Industrial de San Paulo o de Buenos Aires, invertir acá porque la mano de obra es más barata, porque las condiciones son mejores, ¿no? Porque la materia prima está más cerca. Entonces, todos esos elementos son los que tenés que construir en lo que se llama planificación de desarrollo metropolitano y ordenamiento territorial. Y eso es lo que tienen que entender cada uno de los alcaldes. Hasta ahora no existe ese consejo. ¿En qué somos competitivos? Bueno, esa pregunta la haces en el sentido del municipio de Santa Cruz, el de Warnes, el de Bolivia. Todo el sector metropolitano cruceño.
parques industriales, ¿sí? Nosotros somos si tú quieres, el norte, que es donde se está desarrollando Santa Cruz. El norte tiene una característica que es agrícola y pecuario últimamente, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos del norte Guarnes Montero. El norte integrado, ¿de acuerdo? Que parte desde Guarnes para allá, ¿sí? Pero también parte de Pailón hacia el otro lado. Y de Pailón hacia San Javier, ¿no es cierto? Y de Pailón hacia el otro lado, hacia Puerto Suárez. Y ahí hay un triángulo. Por supuesto, son las tierras bajas del este. Entonces, nosotros en Santa Cruz, ciudad, más las otras áreas metropolitanas, tienen que pensar en que esa es su vocación productiva natural, ¿sí? Y nosotros deberíamos tener un mayor porcentaje de estudiantes en el área agrícola, pecuaria y forestal. ¿De cuántos millones de toneladas de carga estamos hablando? Ahí sí me agarrás, querido Gonzalo. Venía a hablar de un tema, si tú quieres, logístico. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nosotros nos emocionamos con ciertas cosas y nosotros vemos que tenemos 2 millones de hectáreas cultivables con una capacidad de producción promedio, ponerle 8 o 10 millones de toneladas de carga al año. Pero resulta que Santa Cruz, como un eje metropolitano, cuando hablamos de 10 millones de toneladas, decimos, wow, es mucho, entre todas las cargas que existen. Pero cuando lo vamos separando la paja del trigo, nos vamos dando cuenta de que con eso no abastece, eso abastece para un Guarnes Montero. Y la nueva visión de Santa Cruz metropolitana de empuje, de desarrollo, de progreso, como sucede en todas las partes del mundo, va ligada con el desarrollo de innovación y creatividad, más que con el tema agrícola-ganadero. Buenos Aires comenzó siendo agrícola-ganadera, mucho ganado, soya, trigo, pero si vos me preguntás ahora si Buenos Aires se dedica a eso, les voy a decir que no. Entonces, ¿hacia dónde va Santa Cruz? ¿Cómo hacemos para que la región metropolitana levante? Porque con eso no va a levantar. Bueno, como cualquier planificación, el propósito cuando tenés una actividad productiva es dejar de vender materia prima y entrar en el proceso de transformación e industrialización para generar el valor agregado que se necesita para ser competitivos, ¿no es cierto?, en el mercado local, nacional o internacional. Entonces, por lógica, que la tecnología, la innovación, es decir, la ciencia y la tecnología, son elementos potenciadores de lo que debemos hacer con nuestras materias primas, eso aquí y en la China, ¿cierto? Entonces, por supuesto, y eso es parte de la función y de la responsabilidad de ese Consejo Metropolitano, que no debe ser simplemente la expresión de los voceros de cada uno de los municipios. El vocero natural es el alcalde. Como no va a poder asistir a todas las sesiones, ¿no es cierto?, en la región metropolitana, el alcalde va a delegar de repente a su secretario de producción, ¿no?, o de planificación. Pero no es solo ese elemento, hay que construir, así como en una empresa, si no tenés una estructura ejecutiva con su gerencia general, gerencia de producción, de comercialización, administrativa, qué sé yo, igual esto no va a funcionar. Entonces, no es solamente hacer la ley y tomar la decisión y la intención. Hay que comenzar a construir. Y ese construir implica que cada municipio debe aportar para sostener esta estructura técnica que va a permitir la planificación de la región metropolitana. Si no, es vacío, es un papel de regalo, nada más. Por eso te estoy diciendo de que lo que tú me estás preguntando tiene que estar dentro, ¿no es cierto?, de la planificación estratégica de una región metropolitana, para que si no lo pudimos hacer cada uno de los municipios de forma independiente, pues ahora lo hagamos entre todos para una región más amplia y que permita eso que mencionaste. ¿Por qué las universidades no sacan estos temas? Mira, aquí yo conozco, deben de haber unas 5 o 6 facultades de arquitectura y no se escucha de proyectos de metropolización.
No se escucha de proyectos de ciudades verdes, de urbanizaciones verdes, ni siquiera ciudades, urbanizaciones verdes ecológicas. Estamos hablando de cemento más cemento más cemento ¿y el resto dónde? Totalmente de acuerdo con vos. Lamentablemente nuestro sistema universitario nacional, cuando es público, que recibe tanto dinero, reciben el 5% de la coparticipación tributaria de todo el país y la distribuyen, es decir, 20% para los municipios, 5% de la coparticipación tributaria directo en su cuenta corriente fiscal en el banco, la recibe sin hacer nada el sistema universitario. Bueno, proporcionalmente, si vos querés, lo que le corresponde a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y hace lo mismo que hace el alcalde, comienza a construir módulos, ¿no es cierto? Infraestructura, pero no se preocupa, por ejemplo, y le da el dinero para construir en su totalidad un instituto de investigación científica para todas las áreas. ¿Qué significa un instituto de investigación científica? Que cualquier empresa, ¿no es cierto?, le va a pedir a la universidad que le desarrolle productos y servicios. En el ámbito universitario, en la cuna de la ciencia y la tecnología, ese tipo de institutos no tiene el sistema universitario. Lo tienen los países desarrollados, ¿no es cierto? A ver, Silicon Valley tiene 3 universidades que desarrollan todo lo que tenga que ver con el tema de producción de computadoras, ¿no es cierto? Además de el hardware y el software, más el internet. ¿Santa Cruz puede volverse metropolitana una Dubái? Por supuesto que Santa Cruz tiene todas las condiciones de riqueza, de recursos naturales para volverse una Dubái. Sí lo tiene. ¿Dónde está nuestro problema? Pero que es solucionable. Nuestro problema es que somos un país enclaustrado. Que si no salimos, ¿no es cierto?, atravesando los Andes por Arica o por Hilo, ¿sí?, tenemos que salir por el Amazonas o tenemos que salir por el río Paraguay a los puertos de Palmira o de Rosario. Palmira en Uruguay y Rosario en Argentina. O por acá tenemos que salir al Amazonas o por el otro lado tenemos que trepar los Andes, bajar al otro lado. Entonces, nuestra logística y transporte es demasiado cara. Las industrias deberían construirse, o sea, los polos industriales en las fronteras de Bolivia, no en el centro. Espalda con Brasil, ¿no es cierto? Ahí deberían estar nuestras industrias porque ahí se vuelve el transporte mucho más barato. Lo único que transitas es con la materia prima. Al lado de la Argentina lo mismo, ¿no es cierto? Perú Pero nosotros y Chile. Estamos lejos. Por supuesto, no tan lejos. O sea, para nosotros las carreteras ya están listas, existen vías férreas, ¿no es cierto? Y lo que nos falta es la vía pluvial, porque marítima no tenemos, ¿correcto? Entonces, bueno, pero todo eso es parte de la planificación, ¿sí? Entonces, el tema que has tocado hoy día, que no está en boga, que es de desconocimiento de la universidad, de muchas instituciones, solo la escuchan Cámara de Industria y Comercio, Cámara de Exportadores, Cámara Agropecuaria del Oriente, todas ellas se las pasan por ahí, digamos, en una información mínima. Y esto hay que desarrollarlo en su totalidad. Y por lo tanto hay que invertir en ese Consejo Metropolitano, que a la larga se vuelve una agencia de financiamiento internacional sobre proyectos propios del área metropolitana que son más grandes que los de cada uno de los municipios de manera individual. ¿Por qué te decía Dubái? Dubái es un espacio geográfico en el medio de la nada, que no tiene petróleo, no tiene puertos de aguas profundas, no tiene nada de esas cosas. No tiene la riqueza de los vecinos. Sin embargo, construye una ciudad que se vuelve una ciudad empresarial. Construye una ciudad para que vayan con muchos hoteles. Turística también. Le ganan al mar en espacios y crean islas, crean un montón de cosas para generar un espacio similar a un Miami al estilo árabe,
y genera un eje de desarrollo. Sin embargo, nosotros no estamos tan lejos de eso. Estamos lejos del mar, pero estamos cerca del resto. O sea, lo más lejos que vas a tardar de la capital del país vecino a Santa Cruz son 4 horas, ¿no? Que es Bogotá, Caracas, San Pablo. De cualquier lugar llegas por avión, por vía aérea. Y te decía el tema de Silicon Valley, porque en Silicon Valley tampoco estás al lado del mar. Estás lejos. O Las Vegas, que está en el medio de Estados Unidos y genera desarrollo. O sea, ¿qué nos falta para hacer eso? ¿Qué nos falta para lograr que una región metropolitana pujante, emergente, una ciudad amigable? Porque mi opinión personal, puedo estar muy equivocado, no soy arquitecto, pero Santa Cruz se ha vuelto una ciudad dormitorio con un caos vehicular terrible, donde no tenés unas avenidas lo suficientemente anchas para poder transitar. En ciertas horas es intransitable. Y donde no tenés complejos de edificios donde podás hacer todas tus gestiones, porque para ir de un lugar a otro, o sea, hacer negocios aquí, dices, estoy en la W La Guardia, ahora andate al norte, y del norte te vas a ir a Cotoca. O sea, ya perdiste todingo el día solamente andando en vehículo. O sea, no he desarrollado una ciudad como Panamá. Una ciudad donde vos llegás a Panamá, haces todo lo que tenés que hacer en el día y te vas en la noche. O de máximo te quedas un día. O sea, no perdés el tiempo. ¿Qué nos falta a nosotros para hacer eso? Bien, la respuesta es simple. Voy a mencionar algo que mencionan los jóvenes. Hay que hacer un cambio de chip. Antes decíamos un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. Hay que hacer un cambio de chip. Nosotros creemos que lo que hacen los países desarrollados es imposible para nosotros, que somos un país en vía de desarrollo. Pero cuando digo nosotros, incluso puedo hacer una subdivisión. Hay muchas personas en el país que añoran por un proyecto político de el socialismo del siglo XXI, ¿sí? O el proceso de cambio, de retornar 500 años al Tahuantinsuyo y al Collasuyo. Y hay mucha gente que va por ese sueño. Volvamos a la fortaleza de los aymaras, de los quechuas, ¿no es cierto? Y trabajemos en comunidades al estilo que se trabajaba antes, porque eso es lo más beneficioso para el país. Hay otra parte que dice, no voy a hacer nada, voy a pasar esta vida, ¿no es cierto?, en mi zona de confort. Y hay otros que dicen, vamos hacia el futuro. Y generalmente son los menos. Cuando los menos logren comunicar, socializar lo que nosotros estamos hablando y apostar por algo que la ley ya lo permite, y es construir una región metropolitana y un consejo metropolitano y una planificación metropolitana para convertirnos en Dubái, ¿no es cierto? Cuando convenzamos a la mayoría, incluidas las instituciones, como es el caso de las universidades, entonces sí creo que ahí estamos dando algunos pasos hacia el futuro, hacia adelante. Pero mientras no logremos ese propósito, la gente va a seguir votando en las elecciones por quien le ofrece simplemente bonos, asistencialismo, ¿no es cierto? Y tranquilo que el Estado te lo va a resolver todo, no hagas nada. ¿Qué efecto traería económicamente una metropolización? Lo primero, las inversiones que se van a realizar son mayores porque van a satisfacer necesidades no de un solo municipio, sino de la totalidad de los municipios. ¿De acuerdo? Eso implica que vas a tener que gestionar proyectos factibles que puedan ser financiados a nivel internacional, no de un banco monetario, sino de un mercado de capital, es decir, a través de acciones, traer proyectos en forma directa sin participación del Estado, ¿sí? Multilaterales y bilaterales, pero con el sector privado. El hecho de que el Grupo La Fuente haya conseguido un crédito en el Exim Bank de $3.000 millones para desarrollar
su proyecto, que es inmenso, ¿no es cierto? Un parque industrial no es cualquier cosa, o una ciudad productiva, la Nueva Santa Cruz, en un banco local como es fácil, aunque lo cuestione, significa la visión que está teniendo un solo grupo empresarial, ¿no es cierto?, en apostar al futuro, y eso lo apuesta en base a una región metropolitana, porque ¿cómo va a alimentar o cómo va a satisfacer la demanda con lo que está ofreciendo? Un parque industrial debe estar lleno de industrias. Las industrias de cada uno de los parques industriales locales que ya están obsoletos, ¿no es cierto? No hay ni dónde echar el agua servida en este momento en el parque industrial antiguo. Si eso lo trasladan acá a este otro parque industrial, vas a liberar espacio, ¿no es cierto?, en cada ciudad, y simplemente la vas a ubicar en un parque industrial latinoamericano. Si vas a construir un puerto seco, caramba, proyecto más grande todavía, ¿no? O sea, puerto mojado en el Pacífico, puerto mojado en el Atlántico y un puerto seco al medio que recibe carga de un lado y del otro simplemente para transbordar mercadería. Es otro puertazo, ¿sí? Entonces, eso ya te da una pauta de que vas a multiplicar por mucho el desarrollo y las inversiones, y vas a invitar y contagiar y motivar e incentivar al sector público, como es al sector privado, de que haga inversiones en este país, porque no hay progreso si no hay inversión, y no esperes que la inversión solo la haga el Estado, la tiene que hacer el sector privado, así como lo ha hecho en Dubái. Muchísimas gracias, Limber. Te agradecemos un montón por la entrevista. Realmente fue bastante dinámica, bastante esclarecedora. Gracias, Gonzalo. Gracias por la invitación. Bueno, estuvimos con Limber Ulloa. Tocamos el tema de las ciudades metropolitanas, la metropolización de Santa Cruz. Síguenos en la radio La Voz Universal de 10 a 10 y media de la mañana, los días lunes, y el reprise el día viernes. Y también el link en la pantalla que tenés en la que se encuentra en la parte inferior, en la cual nos podéis encontrar durante toda la semana. Agradecemos mucho tu atención. Te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ideas que transforman con Gonzalo Chávez.